quiero compartir con ustedes una palabra de Dios. ¿Cuántos vienen a escuchar una palabra? La semana pasada estuvo intenso. Los que tuvieron la posibilidad de estar acá, fue una palabra de verdad que nos bendijo. Todavía me acuerdo, dirección, santificación, confianza. Vino un profesor que era de nosotros, Instituto Bíblico, y de verdad nos sorprendió. Y de verdad no tenía... uno lo ve escuchar a las personas, pues, enseñar y todo eso, pero jamás lo había visto ministrar. Y me pareció extraordinario y de verdad vamos a seguir invitándolos y usted haga planes para estar acá en lo que estamos haciendo. Hay muchas cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros, pero también la adversidad toma ventaja de esas cosas. Entonces, por favor, no deje de orar, no deje de congregarse, no deje de leer, no deje de estar en las cosas que realmente importan, hermano. Yo sé que importa el trabajo, hermano, y todos trabajamos, pero hay cosas que son más importantes que un trabajo. ¿Sabe lo que es o no? Orar, leer, congregarse. Porque, hermano, como dijo Toretto, la plata es efímera, no, se pide el veneno. Pero la plata va y viene. Pero lo que queda es lo que hay en nuestro corazón, que siembra el Señor sobre nosotros, que eso nos va a acompañar hasta la eternidad. Y no solo a mí, sino también a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Por lo tanto, lo que quiero compartir con ustedes hoy, a mí, hermano, a mí me gusta leer, pero fue tan abrumante lo que tenía que poder resumir en estas pocas horas que voy a compartir con ustedes, porque lo que yo pudiera compartir podría estar perfectamente 5 horas hablando sobre esto, pero lo voy a aburrir, pues, ¿no? Y la idea no es aburrirlo. La idea es que ustedes se vayan fortalecidos esta mañana de lo que quiero compartir, que creo que Dios me dijo que les dijera, hermano. Porque cuando el Señor viene a nosotros, o cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, siempre pasan cosas. Yo en esta semana le dije, aquellos que dicen ser creyentes y abrazan la fe, no como un amuleto, sino como algo que de verdad lo aprecian, genera frutos en la vida de la persona. Genera cambio, algo genera. Y se lo quiero explicar de la siguiente manera. Nosotros cuando ingerimos bebida, agua, lo que sea, azúcar, en nuestro cuerpo reacciona a eso, ¿o no? O cuando tenemos hambre y nos comemos un churrasquito. Reaccionan porque nos sacia el hambre, ¿cierto? Cuando tomamos líquido, ¿o no? Lo que hacen, bueno, la Eileen sabe harto de eso, el Pedro, cuando consumimos líquido, nuestro cuerpo también reacciona, ¿cierto? No, ¿qué es? Nos limpiamos, nos purificamos, nuestros riñones funcionan de mejor manera, ¿cierto? ¿Sí? Nutrióloga, ¿no? ¿O no? ¿Algo así? No sé. Pero produce algo, hay un efecto. Entonces, cuando nosotros somos creyentes y hemos abrazado la fe, ¿ustedes creen que el efecto de la palabra en nosotros no genera algo en nuestros riñones, algo en nuestra mente, algo en nuestro cuerpo? Debería generarlo. Si no lo ha generado, preocupémonos. ¿Por qué? ¿Por qué esta introducción? Porque lo que quiero compartir con ustedes, de verdad, hay un momento en la Escritura que de verdad me dejó pasmado cuando dijo, cuando el Dios de Israel dejó de ser su pueblo. Y por la intercesión de un hombre, el pueblo de Dios volvió a ser su pueblo. El panorama bíblico que nos pinta la Biblia es extraordinariamente cercano a nuestra humanidad, es cercano a nuestro contexto. Aunque fue escrita hace miles de años, es tan real como el día de hoy. Es tan real. Porque el hombre no ha cambiado su naturaleza. La naturaleza del hombre es siempre ir en contra de Dios. Siempre. En la torre que se erigió, la torre de Babel, ¿qué es lo que pasó con el hombre? El hombre quería ser igual a Dios, ¿o no? Quería alcanzar la estatura. Y el Señor, cuando le dijo, ya hasta aquí nomás, pum, le cambió los lenguajes y entonces se esparcieron por la tierra. Cuando el hombre de alguna manera quiere hacer algo y quiere vincularse con Dios, a eso Dios siempre los mira de cerca. Y en esta mañana quiero que tú mires al Señor de cerca. Quiero que te veas que el Señor ya no está en la cruz. Él ya murió, ya resucitó. Y Él vive. Y vamos a ver dónde vive. Como dice la canción pentecostal, tengo una casita más linda que el sol en el más allá. Pero no es tan así, hermano. Yo quiero que por favor pongamos el texto de
de Éxodo capítulo 33. Por favor. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo: a tu simiente le daré. Y lo enviaré delante de ti al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y a la tierra que fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, y no sea que los consuma en el camino. Wow, terrible, ¿eh? Que eso yo digo, ¿saben qué? Son muy cabezones ustedes. Lo que tengo prometido para ustedes se lo voy a dar a otro pueblo. Esta frase la interpretamos de la siguiente manera: Dios sacó a Israel de Egipto entre 400 o 430 años que ellos vivieron en Egipto. Entraron 77 a la tierra de Gosén, que le había estipulado el faraón egipcio. 77 personas, y salieron más de 2 millones de personas. En el momento que de esos 400 a 430 años, Dios se hizo de un pueblo. Porque Dios le había dado la promesa a Abraham que de ti haré una gran nación. Y ese momento que puede ser tormentoso, porque el último periodo de los israelitas en Egipto fue tormentoso, angustiante, afligido, Dios se encargó de hacerlo su pueblo. Y esos 77 que entraron, salieron 2 millones de personas. Entonces, ¿Dios multiplica o no? Porque dice la Biblia que las mujeres egipcias parían, pero la hebrea, hermano, ¡pum!, un hijo al tiro. La miraban en modo, ¡pum!, un hijo. Se multiplicaban como los conejos. Y decía que las mujeres eran fuertes. Por lo tanto, se dan cuenta que cuando la bendición de Dios está con nosotros, todo lo que hace, porque lo dice la Biblia, Salmo número 1, en el Salmo número 1, en el último versículo: y el que está sentado a la orilla si lo parafraseo, del sauce, así se hace, lo parafraseo así, sus hojas, o sea, sus raíces, tocan el río, y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, todo prospera. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios ocupó eso para bendecir a su pueblo y para decirle que ahora son mi nación, miren lo que está pasando ahora. Dios se cansó de su pueblo, ¿o no? Y le dice en los versículos anteriores: ¿saben qué? Yo no voy a ir con ustedes, porque el Señor lo sacó y el Señor lo iba dirigiendo. Pero fíjense, hermano, esto no es espiritualizar todo. Cuando pensamos que Dios iba por delante, no es que el Señor se hizo forma de hombre en ese tiempo para ir delante del pueblo caminando, sino es diferente. Él ocupó a alguien que era era el cuñado de Moisés, como conocía el desierto para transitar por ahí. El Señor los guió y estuvo con ellos en la columna de fuego y en la nube que lo acompañaba. Él no nos abandonó. Cada pueblo que le hacía la guerra, el Señor siempre salía victorioso sobre ellos, porque el Señor iba por ellos, abriéndole caminos. Y todos los pueblos vecinos y todos aquellos le tenían miedo al Dios de Israel. Por eso, cuando vemos en el libro de Números, hubo un rey que se quiso que maldijeran al pueblo y compró a un profeta para maldecir a su pueblo, y Dios no se lo permitió y dijo esta frase: no veo pecado en Israel, hay júbilo de Israel, no te permitas maldecir lo que yo he bendecido. La bendición de Dios acompaña a aquellos que le aman. ¿Qué tiene que ver con esto? Es que vamos a ver un panorama extraordinario en 4 escenas que están escritas en la Biblia, donde nos damos cuenta que Dios quiere guiar a su pueblo, quiere estar con su pueblo y quiere que lo amen, para tener un resultado sobre eso. Porque cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza y dijo: quita tu calzado, porque el lugar que ahí está es santo, apártate de eso. Y cuando oyó la voz, hermano,
yo arrancaría cuando veo que una salsa se consume, va encima una voz me dice, Moisés, o me dice, Andrés, yo arranco, por hermano. ¿Cuándo has visto que una salsa está hablando? O cuando vemos que una mula le habla y más encima el profeta le responde. Por eso, si Dios usó una mula, nos puede usar también a nosotros, ¿no? Es que lo paradójico no es que, para mí, no es que la mula le hablara, sino que el hombre de Dios, que era Balaam, le respondió a la mula. Eso lo encuentro extraordinario. Pero si Dios usa eso, ¿no también nos puede usar a nosotros? Guarde eso en su corazón, en un icono de su computador, de su disco duro, guárdelo ahí. Después la vamos a sacar a colación. Entonces, cuando Dios llamó a Moisés y le encomendó lo que tenía que hacer, Dios usó a este hombre para ser el caudillo, el líder, el general, para sacar a su pueblo de la aflicción, porque dijo, yo he oído la aflicción de mi pueblo. Moisés, te escojo a ti para que los saques. Y vemos a ese Moisés ahora, ya pasando un par de años y viéndose en este conflicto. ¿Por qué el pueblo? ¿Qué es lo que había pasado? El pueblo estaba en el Sinaí. Habían recorrido una gran distancia para llegar al monte Sinaí, donde Dios le iba a dar las tablas, iba a hacer un pacto con su pueblo y para decirle, ahora cumplo la palabra que le dice a Abraham, ahora tú eres mi pueblo. Y le dio las leyes, estableció. Para eso lo llevaba. Pero cuando Moisés pasó 40 días allá arriba en el monte, la gente que estaba en el llano empezó a decir, este loco se habrá ido, se habrá muerto. ¿Qué pasa? Le dijeron a Aarón, ¿qué pasa con tu hermano? ¿Qué es lo que hizo la gente? Hizo un becerro de oro. Y cuando hablamos del becerro de oro, estaba hablando que hizo una imagen de algo que ya estaba en Egipto, de un rey, Amumbus, un becerro de oro para adorar. ¿Se dan cuenta? Hablo un paréntesis con esto. ¿Se acuerdan que cuando yo le he dicho que el hombre es un hombre religioso, cuando hablo de mujer también, que somos religiosos, porque siempre buscamos adorar a algo? En la antigüedad adoraban a qué? Al Ra, a los dioses de la fertilización, al agua, a los volcanes. Pero eso fue de la antigüedad. Y ahora adoramos a quién? A nosotros mismos. Hemos hecho un Dios de nosotros mismos. Todo es para nosotros. No hay nadie que no haga algo si nos saca un favor de nosotros. ¿O no? Bueno, eso es de paréntesis. Pero el hombre siempre busca adorar a algo. Y aquí nos damos cuenta. Se pervirtió el pueblo. Y yo siempre pienso en eso. Dios no sabía, y yo me imagino al Señor diciendo, chuta, esto, guatearon. Le dije que no hicieran esto y lo hacen igual. Dios nada de lo que uno hace lo pilla por sorpresa. Dios cuando te llamó sabía con qué estaba lidiando contigo y conmigo. ¿Por qué? Si no saquemos aparte que está escrito en Romano, cuando dice que Él sabía que nosotros íbamos a pecar, Él igual decidió morir por nosotros. Está hablando por los que estaban en ese tiempo y por los que estamos ahora y por los que van a venir. Él igual decidió morir por nosotros. A Dios no nos sorprende tu infidelidad, tu falta de oración, tu descompromiso. A Dios no le ofende que tú no le creas, porque aunque tú no le creas, Él no deja de ser Dios. Él a nosotros no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros dependemos de Él. El hombre, yo esto lo anoté porque dije, el hombre como criatura de Dios es pensado y proyectado como la imagen suya. Significa que el hombre no tiene ninguna existencia autónoma o independiente de él. Todo depende de él y si tiene relación con la fe. Eso es religión. Hoy, en la semana hablé con una persona que iba a la iglesia y me dice esa frase típica que dicen, no, es que Dios no es religión. Y se van así, Dios no es religión. Aleluya. No, oiga así, estaba pintando. Dios no es religión, Dios es relación. Ah, qué bueno. Yo pensó que me iba a decir, no, mira, dije la palabra, hermano, yo no soy así, porque para mí la Biblia no es para discutir, sino es para enseñar. Yo le dije, mira, la palabra religión es religar, es volver a unir. Eso es religión. No es algo que tú estás hablando de la parte de la emoción, pero yo te hablo de la teología. Eso es religar, es volver a unir. Algo que está separado, volver a unir. Y lo uno con el otro cuando dice que Jesús es el mediador entre dos puentes, entre Dios y el hombre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso no es simplemente una relación de cariño, es una relación intensa. Es un compromiso de lo que está. Él unió, no nosotros.
Porque dice la Biblia que nosotros los demandamos como locos, hermano. Y éramos constituidos, según Romanos, enemigos de Dios. Y Dios, a ese enemigo, Dios nos volvió a unir para que seamos un solo pueblo y pueblo de Él. Por eso Moisés estaba ahí y bajó, y Moisés se enojó, rompió las tablas de la ley y dijo: ustedes han prevaricado, se han ido en contra de Dios. Y lo miraron y se asustaron. Entonces el Señor le dijo: entonces, toma a Moisés. Y no, Moisés le dijo: ahora, ¿quién va a estar conmigo o con los rebeldes? Y todos los levitas que eran de la tribu de Leví se estuvieron con Moisés. Y el Señor le dijo: toman espada y corten y maten a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos, para hacer justicia por su rebeldía. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo. El que peca muere irreprensiblemente. Pero hoy estamos en la gracia, hermano, así que no se preocupe por eso. Oh, que brígido sería en ese tipo. Yo creo que no estaríamos aquí. Pero aquí veo un hombre procesado por Moisés, discutiendo con el Señor. No me llamé a mí, si yo soy tardo de lengua y bla, 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 bla. Y después vemos a Moisés en este capítulo ya amando lo que Dios estaba amando, lo que había rescatado, lo que había ayudado a Dios a rescatar. Y dijo: Señor, son tu pueblo. Tú los sacaste de Egipto, tú lo hiciste en nación. Tú me trajiste a mí para ayudarlo a ellos. Yo sé que son, yo imagino, sé que son duros de cabeza, Señor. Porque el Señor no iba a dejar sola a Moisés. Le dijo: yo te voy a dar otro pueblo. Y él dijo: no, Señor, yo me quedo con ellos. Y se puso por delante. Ese es el intercesor, el que se pone por delante y empatiza con los que están atrás. Y dice: Señor, tú los rescataste, tú los hiciste. Por lo tanto, en este contexto, el Señor le dice: ya, perfecto, voy a enviar mi ángel irá contigo y te dará descanso. Y Moisés vuelve a decirle: Señor, ese diálogo, porque la Biblia dice claramente que él hablaba cara a cara con Dios. Y en ese diálogo le dijo: Señor, no quiero tu ángel, yo quiero tu presencia. Y después dijo: Señor, déjame verte. ¿No que se han dado cuenta cuando uno tiene una relación con Dios? De alguna manera uno quisiera ver a Dios actuar, ¿sí o no? Bueno, eso no va a pasar nunca, hermano. Porque Dios es espíritu y no lo vamos a ver nunca. Porque aquí la figura bíblica que habla sobre eso, y dijo el Señor, Moisés le dijo: Señor, déjame verte. Y dijo: haré pasar todo mi bien y mi mano te ocultará y verás solamente mi espalda. En teología se llama antropomorfismo, darle algo, alguna figura física a algo divino. Dios es espíritu. Lo que Moisés vio la gloria de Dios, simplemente lo que vio. Lo que vio fue al Señor, como lo relata el libro de Ezequiel capítulo 1, cuando vio el trono de Dios. Entonces ven la figura que Dios está haciendo, cómo Dios se va, voy a ocupar esa palabra que no ocupo, revelando a través de la historia a hombres de Dios que necesitan tener un encuentro con Dios para un llamado específico, que no van a ir solos, que mi presencia no va a ir sin ustedes. ¿Se acuerdan que ya en ese tiempo, y partimos de eso, porque después vamos avanzando en el relato bíblico, nos vamos dando cuenta que en los profetas pasaba lo siguiente: el Espíritu de Dios venía sobre los profetas y dijo: esta es la palabra de Dios, ¿o no? Jeremías dijo: ¿quién estuvo en mi secreto para descubrir lo que Dios tiene con el pueblo? El Espíritu de Dios venía sobre ciertos hombres para hacerlo palpable, lo que era la voluntad de Dios. Mira, hermano, lo que quiero hacer es todo este preámbulo para darnos cuenta que a hombres tan viles, tan escasos de gracia, tal igual a nosotros, Dios ocupó. Con nuestra propia vieja naturaleza, con todos nuestros achaques, conflictos, dudas, miedos y inseguridades, Dios ocupó. No tuvo que ver un estándar, hermano. Si tú naciste en la corte del rey o si tú naciste con providencia, a ti yo te voy a usar. No. Dios no hace excepción de nadie. Como usó al profeta Isaías, que era de la corte, también usó a Oseas, usó a Nun, usó a David, que ¿de dónde lo sacó David? Pastoreaba, era el último hijo de Isaí y Dios lo usó. Entonces quiero darte a entender que lo que quiero hacer es bajarte, Dios, a tu llano para que te des cuenta del Dios que tú tienes, hermano. Del Dios
cercano que está contigo y no le pongamos excusa a tener una relación cercana con Él. ¿O no? Cuando nosotros damos cuenta de eso y vemos en el Nuevo Testamento que todo el Antiguo Testamento está hablando acerca del Mesías, y vendrá el libertador, y vendrá el Emanuel con nosotros, vendrá aquel que restaurará el trono quebrado de David, y vendrá el Mesías. Y como a veces dice la Biblia, el deseado de las naciones. Y vemos que cuando aparece, porque cuando se corta el Antiguo Testamento, van 400 años de silencio hasta que aparece aparece Juan el Bautista. Y es paradójico entender eso, porque, miren, voy a ocupar la Biblia, voy a abrir la Biblia. Por favor, quiero que busquen el libro de Mateo en sus Biblias. ¿Trajeron su Biblia o no? Yo les dije a ustedes, ocupen su Biblia, hermanos, traigan su Biblia. ¿Le trajeron o no? Se me voló la hoja. Mateo, capítulo número 3. Quiero leer textualmente lo que dice acá. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y había en Jerusalén y en toda Judea y en toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Fíjese eso, aguarden esa en el icono. Y bautizando en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir vosotros mismos de Abraham, vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo, Dios levantará hijos de Abraham aún de las piedras, y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Hay dos bautismos? Vamos a ver, ¿verdad? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. Guau, ¿eh? Ya nos vemos a un Dios que le está llamando a Moisés, oye, quita tus sandalias. Estamos viendo que ahora hay un precursor antes que llegara la promesa del Mesías. Un precursor, y ese precursor era Juan el Bautista. 400 años de silencio, sin palabra profética, y aparece este hombre. Y lo dice como el libro de Isaías, y vendrá el precursor como un Elías,
como una voz que clama en el desierto y le dice, enderezad, enderezad, enderezará la vereda para pavimentar un camino para el Señor. Y Juan dice, y Juan bautizaba para arrepentimiento por la confesión de los pecados. Pero vendrá uno, dice el Señor, que bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿A quiénes cree que se estaba refiriendo eso? Entonces hay dos bautismos. ¿Ah? ¿Quién dijo uno? Un cero, maestro. Cuando yo estudiaba esto y me puse a pensar, dos bautismos, dos bautismos, dos bautismos, dos bautismos, dos bautismos, empecé a pensar, y hace un tiempo atrás estuve viendo Doctor House, entonces ve que se ponía así, con una pelota, y yo dije lo mismo, pero no tenía perdón, una ficticia. ¿Por qué dos bautismos? ¿Por qué está hablando de Juan? ¿Por qué Juan dice que va a bautizar la confesión de los pecados y Dios me vendrá? Voy a hacer un poquito de historia. Cuando hablaba, imagínense, la cultura hebrea es tan celosa con el tema de ser judío. Para ellos ser judío es lo máximo. Y por ser simplemente hijos de Abraham, pensaban que ellos iban a ser salvos y estaban exculpados de pedir perdón y estaban en el seno de Abraham, estaban cubiertos. Pero aquí le está predicando Juan el Bautista para decirle, oye, de las piedras puedo hacer hijos de Abraham. Ustedes den frutos dignos de arrepentimiento. Cambien. Cambien. Su conducta no está la buena. Le dice a los fariseos y saduceos, generación de víbora. Me imagino que llegaran aquí alguien y dijera, ustedes son unas víboras. Dicen ser cristianos, pero borran con el codo. Dicen aleluya, pero están carabateando en mañana. ¿A eso se está refiriendo? A los que beben la doble estándar. Es que somos muy cristianos ahora, pero al mañana y pasado mañana, oh, que nos pisen un callo, hermano. O que aparezca una mujer manejando y que se cruce, que se cruce alguien en otro camino. A esa generación le está diciendo, porque el Señor conoce el corazón humano y sabía que los fariseos y saduceos, claro, guardaban la ley, hacían todo correcto, pero su corazón estaba lejos de Dios, porque ellos habían enfocado en el servicio, en el altar, en las leyes, en los preceptos, más habían dejado de lado la relación con Dios. Que Dios es un Dios personal y por lo tanto digo, den frutos dignos de arrepentimiento, porque el hecho de que ustedes sean hijos de Abraham a ustedes no les exime de ser responsables y no son salvos por eso, no son salvos para decir yo vengo a la iglesia, yo sirvo, yo hago esto, yo hago lo otro. No, no papito, aquí no es así. Porque no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace mi voluntad, dice el Señor. Ahora, en el tiempo de la gracia, cuando antiguamente el que pecaba moría, hoy no. Hoy puedes hacer lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, hermano. Pero sobre todas esas cosas, Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Haz todo lo que tú quieras, lo que te venga en tu mente, pero sobre todas esas cosas, Dios va a juzgar tu vida, hermano. Y no vas a tener que decirle, no, es que Él me dijo esto, Él me enseñó esto. Aquí claramente está diciendo que la relación con Dios te lleva a conectarte con Él, te lleva a tener una relación personal con Él. Puedes tener lo que tengas, puedes tener aflicciones, puedes luchar con tus conflictos, puedes tener adicción, hermano, pero tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que batallar, tienes que tener en cuenta que Dios es aquel que pelea por ti. Si tú lo dejas, que Él pelee. Yo he hablado con muchas mamás y dicen, no, yo estoy orando por mi hijo, pero entonces tienes que soltarlo. Que Dios pelee tus batallas por él. Porque más que tus hijos, es hijo del Señor, ¿o no? Por lo tanto, hermano, aquí no se trata de jugar al creyente, ni ponerse la ropa de domingo, el dominguero, y en la casa, y en la familia, y fuera, ser un demonio, por hermano. Claro, aquí todos somos pecadores, hermano. No hay nadie que tenga una aureola. A mí no me están saliendo las alas, hermano. Todos somos pecadores en las manos de un Dios misericordioso, compasivo, que extiende su mano a pesar de nosotros. Y los fariseos estaban tan orgullosos de su religión que olvidaron a quién le estaban sirviendo. Que no nos pasa eso a nosotros, hermano. Usted no le sirve al pastor, hermano. Usted le sirve al Señor. Claro, uno es la cara visible, pero hermano, los hombres pasamos, hermano. Los hombres pasamos. Si la vida del hombre es como la flor del campo, que un día es, en la mañana es y en la tarde ya no era, pues, hermano. Somos como la nieblina. Los hombres pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacerle fiel a la palabra, al texto bíblico, a lo que me está diciendo, que la relación con Dios es personal. Y si tú quieres avanzar en tu vida y querer salir del hoyo que tú estás viviendo, tienes que acercarte a Cristo, porque Él es la esperanza de gloria. Y si quieres ver vidas diferentes, con una vida no tóxica, dejando adicciones, luchando por tu familia, conoce a Cristo y vas a conocer la verdadera libertad. Porque amén lo dice Juan, conoceréis la verdad y la verdad de Cristo te hará libre del yugo en lo que uno está esclavo. Esclavo, hermano, esclavo de los vicios, esclavo del pecado, de la pornografía, del cagüín, hermano, de pelar al otro. ¿O no? Si no, pregúntale al presidente con la gariola. Y después está diciendo, no, si somos amigos. Como si nosotros no pensáramos, hermano. Si jugar al cristiano es fácil, hermano. Pero no te puedes meter en las manos de Dios vivo, hermano, porque te estás quemando. Te estás quemando. Porque siempre mi abuelo una vez predicó en el libro de Apocalipsis, mi abuelo Lucho. Y me acuerdo el sermón que escuché de él. Ser tibio, frío o caliente. Eso es estado, me dijo. Y lo predicó. Y yo no me preocupé, seré frío, seré caliente, seré tibio. Y leí la Biblia, porque en ese tiempo yo no la conocía mucho. Oh, si soy tibio me va a vomitar de la boca. Y después con el tiempo entendí que el tibio es aquel que sabe todo de Dios. Sí, yo lo conozco, yo voy a la iglesia, yo sé dónde están los escritos, yo sé esto, pero nunca he tenido una relación con Dios. Porque el caliente es aquel que está como una antorcha, como un carbón encendido, que hay un clamor por su presencia, que hay un clamor por su palabra, que a pesar de cómo es, quiere estar delante de Dios. El frío es a cualquier persona que no conoce a Cristo, hermano. Ese es el frío. Ese es el frío que alguna vez quizá conoció y se enfrió. Y es muy difícil volver a encenderlo, hermano. O cuando usted hace un asado y que no me invita y después lo apaga con agua, volver a encenderlo, ¿cuánto cuesta, hermano? Ni el azufre del infierno se demora. Por lo tanto, ¿qué hablo con esto, hermano? No juzguemos a ser creyentes. Porque saben que, hermano, damos mal testimonio con eso. Las iglesias están llenas de gente que dice ser creyente, pero cuando da testimonio a los de afuera, deja mucho que dictar de lo que es su fe. Podemos salir de aquí y decir, yo soy creyente. El Señor me tocó. La presencia de Dios está conmigo. Vamos afuera y esperamos y dependemos del pastor, dependemos del que te lidera. Y eso está mal, hermano, porque al pastor y a aquellos que lideran, Dios lo ungió en su secreto, en el lugar íntimo, y está esperando a ti para también ungirte a ti, porque Dios está acelerando los procesos, porque la maldad, ¿acaso no es mucha o no? Hoy en día me levanté y yo veo el diario, hermano, Le Mall, lo único que veo, no tengo redes sociales en el teléfono, no me gusta. Te distrae, caleta, no me gusta. Y lo que primero que vi, 3 asesinatos, hermano. ¿Qué le quiero llegar a decir con esto? Que los avivamientos siempre han tenido un inicio cuando la decadencia ética y moral y social en una población está desbordada. Y hay un tiempo preciso para que Dios traiga un avivamiento, un despertar de su espíritu sobre nosotros. Y depende mucho de quién, de que Dios lo dé. ¿De qué depende? A ver los maestros de la Biblia que están detrás, ¿de qué depende? De que nosotros roguemos por él. Porque al corazón contrito, lo dije bien, y humillado, Dios jamás desprecia. ¿Cuál es tu oración? Los que llevan más años de iglesia que algunos. Señor, como todavía estamos orando como esa oración de ovejas, dame, bendecidme, multiplícame. ¿Estamos así o no? Señor, trae un despertar para que mi familia te conozca. Usa al que está a mi lado para que Dios le hable a aquel que la está pasando mal. Úsame, Dios, para ser un testimonio de la cruz. Un verdadero avivamiento genera un clamor por su presencia, por pasar tiempo con Dios. Hermano, nosotros invertimos las cosas. Necesitamos que Dios nos dé un trabajo, oramos. Y clamamos, hermano. A quien está enfermo, ¡pum!, ore. Y yo les voy a decir algo, con mucho respeto. Me saco el manto. Y puedes tener
tener aflicciones, hermano, como todos. Todos podemos tener aflicciones. Pero yo no voy a solucionar tu problema. El que me cuentes a mí tus problemas, yo voy a orar por ti y te voy a acompañar en tus problemas. Pero si tú no oras, yo te acompaño. Tú me escribes y yo oro. Con Roxana lo hacemos. Pero si tú decimos, vamos a orar, y vienen siempre los mismos. Y si estás afligido, pues, hermano, hay que dejar todo de lado por eso, ¿no? O no me van a decir, es que no tengo tiempo para orar. Enférmate y vas a tener tiempo para orar. Así de corto. Pierde el trabajo y vas a tener tiempo para orar. Pierde tu estabilidad y vas a tener tiempo para orar. Oh, milagrosamente, un milagro, tengo tiempo para orar. Es que, no, yo tengo que dormir 7 horas. Vas a dormir menos porque estás afligido. Y sabes que el único recurso que tienes es el Señor. Porque como tú en tu pasado, sabes perfectamente que va a estar en tu presente y te va a sostener. Pero nos aguachamos, pues, hermano. Somos prosperados y nos aguachamos. Esto les pasó a los fariseos. Es que tenemos la ley, pues. Dios tiene que estar conmigo. Y aparece un loco vestido andrajosamente, clamando en el desierto y dice arrepentido. ¿Y por qué tengo que arrepentirme? Dicen ellos. ¿Qué se cree este peludo que come langosta y miel a decirme que yo soy el que está en el Sanedrín, a decirme qué es lo que tengo que hacer? Pero ¿saben? Juan no estaba involucrado con ellos pensando, estaba con lo alrededor, porque la gente que estaba alrededor de los fariseos no podía alcanzar la gracia, la escritura, no tenían la posibilidad de ser libres, hermano. Estaban tan oprimidos porque el contexto era el siguiente: si tú no eras próspero es porque Dios no estaba contigo. Y como había tantos pobres en Israel, ellos no tenían el alcance, por hermano. Estaban tan menesterosos, tan leprosos, que ellos no tenían el alcance de tener una relación con Dios en el templo. Y a eso se dirige Juan, a esos pobres que nadie miró. ¿No hay un símil con eso? Igual que tú y yo, aquellos que no teníamos esperanza, Dios nos miró y nos regaló esto. ¿Por qué cree que lo hizo? ¿Por qué Dios usa a nosotros para exponer delante de la gente que dice saber que no tiene que ver con la elocuencia de este mundo, sino con la sabiduría que proviene de lo alto? Para que la excelencia no sea del vaso, sino de aquel que la dio. Por lo tanto, tú y yo somos potenciales siervos de Dios. Potenciales, porque yo, hermano, te muestro la puerta. El que tiene que abrirla eres tú. Porque yo estuve sentado igual que tú, con todos los vicios, con todos los conflictos, y alguien me desafió. Y una vez me dijeron, estaban predicando un jueves, hermano Espina, hermano, ahora que es guía de Covarrubia, y me dijo, ese joven que está allá. Y yo decía, ¿cuál joven? No, igual era joven ahí, tenía 22 años. Mírenlo, dijo, mírenlo. ¿Es un bruto, un diamante? No, es un diamante en bruto. Bruto, escuché, hermano. ¿Cómo que me está ofendiendo, hermano? Y yo dije, yo, hermano, me sentí bien. Pero después no me gustó que me dijo bruto. Y yo después entendí con el tiempo que me empezó a lijar, me empezó a esperar para producir el fruto que él quería, hermano. Por lo tanto, yo estuve sentado ahí y sé de lo que te digo. Y ustedes son brutos en diamantes. Son diamantes en bruto. Ahora, que tu esposa o tu esposo sea un bruto es otra cosa, hermano. Es el regalo que Dios te dio. El bruto que tienes a tu lado. No. Pero quiero decirte, hermano, que Dios quiere usar tu vida. Y no tiene que ver con una posición socioeconómica. No tiene que ver si estudiaste en instituto bíblico o no. Hermano, no tiene que ver con eso. Yo voy a insistir hasta el cansancio. El que yo sea profesor de teología no significa que yo soy espiritual. No significa eso. Significa, ¿saben qué? Que tengo más demanda, porque entre más sé, más se me va a demandar. Y eso lo aprendí al año de ser cristiano. Ay, no voy a estudiar más, Señor. Pero ama tanta la escritura que me di cuenta que prefiero correr el riesgo a no estudiarla. Por lo tanto, hermano, ellos estaban tan orgullosos de su fe judía que no accedieron a esto. Lo criticaron. Y quisieron poner hasta que lo crucificaron. Pero es interesante saber que Juan sigue hablando. Y le dice
que el hacha está puesta, ¿o no? En la raíz. Y aquel que no dé fruto será cortado y echado al fuego. ¿Por qué es echado al fuego? Porque no sirve. Porque ni siquiera para hacer un asado sirve. No sirve. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando tú y yo no nos santificamos, no nos arrepentimos de nuestros pecados, tarde que temprano va a llegar el Señor y nos va a cortar y va a ver nuestros frutos. Si damos o no damos frutos. Por lo tanto, el creyente tiene que dar frutos. Si no, no es creyente. Es feo eso y fuerte, pero es así, hermano. Yo no le voy a suavizar el mensaje, aunque ya han venido los chiquillos. Pero tienen que aprender desde derechito que aquí lo que nosotros tratamos de hacer es que la responsabilidad queda en el lado tuyo, no mío. Yo salgo de mi responsabilidad, porque ya tengo mucho conmigo, hermano, para preocuparme también de usted. ¿Ah? Qué pesado. No, yo me preocupo, oro, y usted, pero me refiero a que usted tiene que tomar su propia decisión. Usted tiene que caminar por fe y tiene que desafiarse hasta sus propios límites para ver qué es la verdad en las manos de Dios. Somos útiles. Y saben que tarde que temprano el Señor va a pasar la cuenta a aquellos que decimos ser cristianos. Se has usado bien en lo que Dios te regaló, que son sus talentos, sus dones. Y decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Hay una innumerable de testimonios en donde, por ejemplo, yo se lo conté un día, que habían 7 jóvenes de una universidad tan importante en Estados Unidos que era Cambridge, y eran personas adineradas, hermano. Eran como el hijo de Trump. El loco tiene la vida resuelta. Pero estos se pusieron a estudiar y había un movimiento pentecostal, un movimiento carismático, un avivamiento en ese sector de Estados Unidos. Y ellos, que tenían un futuro predominante, que podían hacer conquistar el mundo, ¿saben lo que hicieron o no? Se pusieron a estudiar la Biblia, renunciaron a su riqueza para seguir de ser misioneros en el África. Y cuando llegaron, la mayoría murió. ¿Estás dispuesto a eso? No, pues hermano, sí, yo quiero saltar, ¿cierto? Yo quiero ver la bendición, pero el ser cristiano significa que tienes que pagar un precio por esto. La salvación es gratis o tiene un valor incalculable que la sangre de Cristo, pero el que tú avances en la fe depende mucho de lo que tú estás dispuesto a sacrificar. Si no, te vas a quedar ahí. Pero tarde que temprano, el Señor del viñedo va a venir y va a pasar la cuenta, hermano. Pero ¿ustedes creen que el Señor de alguna manera nos va a dejar huérfanos en esto? ¿Nos va a dejar simplemente a que nos tenemos a la deriva? Que tengamos la guía de la palabra no significa que es la única herramienta que nos dejó para que nosotros avanzáramos. Porque dice, y vendrá. Yo a la verdad bautizo en agua de arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no es digno de desatar, nos bautizará ¿con qué? Dígalo fuerte, hermano. Dígalo fuerte. Y aquí quiero detenerme un momento. Cuando nosotros hablamos del primer bautismo de confesión de pecado, de reconocer el arrepentimiento en la palabra metanoia, es cambio de sustancia, dar un giro a tu vida y darte cuenta que el camino que estabas llevando era un camino de perdición. Te giras y te das cuenta que estás en un camino de vida. Ese es el arrepentimiento. Te das cuenta de tus errores y que no puedes vivir sin el Señor. Te das vuelta y caminas por un camino de esperanza. Ese es el arrepentimiento. Esa es la confesión de los pecados. Y eso hicieron esas personas. Se arrepintieron. Pero no era lo único que ellos tenían que hacer. Porque venía otro que iba a consolidar eso. Que iba a reforzar eso. ¿Saben cuándo ocurrió, no? En Juan capítulo 20:22 dice, y cuando estaba el Señor con sus discípulos, sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí los consagró. Y ahí los apretó. No basta solo con el bautismo de las aguas. Eso quiero decir. Basta con ese bautismo que no tiene que hablar si habla o no en lengua. Tiene que ver con el hecho de saber que en algún momento de tu vida se rompió, se quebró y lo volviste a hacer el mismo. Algo se rompió, algo se quebró, algo se quedó hasta estancado y decidiste darle un giro totalmente a tu vida. A eso estoy apuntando. Lo otro que dice en el libro de los Hechos capítulo 2 es la manifestación de esta reacción. Porque dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. ¿Para qué? Para sentirlo.
para que den testimonio de aquel que murió y resucitó. Por lo tanto, cuando ven ese proceso, me siguen, ¿cierto? Te convertiste, te arrepentiste. Dios hizo algo y sopló en tu espíritu, en ti, y fuiste lleno del Espíritu. Y después vino esa manifestación, que son las reacciones que tiene el cuerpo cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida. Porque tiene que generar algo. El Espíritu de Dios tiene que generar en ti y en mí algo. Cambio. No veo pornografía, no me drogo, no soy mentiroso, llego a tiempo a la hora. Eso es cambio, hermano. Eso hace el Espíritu. La reacción que tengamos al Espíritu, el que lloremos, que cantemos, saltemos, son reacciones de nuestro cuerpo, hermano. ¿Cómo no me cae en la cabeza saber que algo tan grande como su presencia puede ser depositado en este cuerpo frágil, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo tu cuerpo no va a reaccionar a eso si la presencia del Dios Todopoderoso llega sobre ti, hermano? Pero a veces el hombre y el diablo, hermano, hace que eso sea lo todo. Sentí al Señor y me fui contento, pero si no produjo cambio, no significa absolutamente nada. Si le sigues pegando a tu mujer, si sigues tratando mal a tu mujer, si sigues actuando de mala manera y de mala fe, no sirve de nada sentir, hermano. Puedes hablar las lenguas que quieras, pero si no tengo amor, de nada sirve. Yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo nos bautice con Espíritu Santo y fuego. ¿Saben por qué fuego, no? Porque el fuego purifica. El fuego purifica. El fuego quema. El fuego hace que cuando se esterilizan los instrumentos de quirúrgico, ¿cómo lo esterilizan? A temperatura alta, ¿no? ¿Cómo tu vida va a ser ofrecida en sacrificio si no pasas por el altar de bronce? ¿Cómo dices seguir a Cristo si no has pasado por el altar de bronce? Estás convencido de algo, pero no convertido. Porque cuando tú pasas por el altar de bronce, tu vida es sacrificada y sale el hediondo, hermano. Se quema tu carne, porque Dios no da unción a gente viva. Porque dice, toma tu cruz y sígueme. No está diciendo toma tu esposa y sígueme, no está diciendo eso, no dices. Toma tu cruz, tus errores, tus pecados, tu maldad, tu lascivia, tus adicciones y somételo a la cruz. Sacrifícalo en el altar. Eso significa ir a la cruz. Eso significa un bautismo de fuego, es donde somos sacrificados en el altar para que salga nuestra mejor versión de nuestra vida. Y así, recién ahí, vamos a ser usados por Dios. Recién ahí podamos decir, como dijo el profeta, vive Jehová, que en cuya presencia estoy. Yo sé que esto lo ven difícil, casi imposible, porque tienen que ir en contra de su propia y nuestra propia naturaleza, con nuestra carne que no quiere, que somos tentados, que el kayak, que el sedacá, que la plata, que las lucas, que el trabajo, que los hijos. Pero hermano, Selma lo dijo, vale la pena. Cuando lo veamos cara a cara a Él, sabremos que valdrá la pena. Cuando tengamos que tomar decisiones, va a valer la pena. Cuando sepamos que tenemos que hacer, va a valer la pena. ¿Saben por qué o no? Lo hermoso de esto es que Dios le dio las tablas a su pueblo en el Sinaí y la escribió con su dedo. Sus preceptos lo escribió con su propio dedo. Y esas tablas se perdieron, hermano, las destruyó Moisés por el pecado. Y el pueblo de Israel estaba tan jactoso de eso. Tengo las tablas de la ley, Dios es nuestro peleador. ¿Y saben lo que dice el libro de Hebreo? Que eso no sirvió de nada, hermano. Porque la maldad del hombre está en el corazón. Y dijo, yo les daré y le escribiré las tablas de la ley en su corazón. Y nadie va a tener que enseñarle a su hermano, conoce al Señor, porque depende solo de ti. Depende solo de ti si quieres avanzar. Si quieres vivir una vida tóxica, síguela viviendo, hermano. Si quieres vivir una vida truncada, sigue viviéndola así, hermano. Porque puedes tener plata nomás, pero no vida. Dios, hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego, hermano.
Porque Dios, tú puedes con tu trabajo esforzarte y alcanzar mucha plata, hermano. Pero Dios no te le permite disfrutarla. Porque la única forma de disfrutarla es con Él. Puede ganar el mundo, hermano. Pero Paulman también se murió. Los Piñera también se murieron. Y vaciló el negro por todos lados. El camino de Dios es un camino de esperanza. Porque la vida del cristiano no termina cuando decimos, Señor, nos vemos en gloria. Recién empieza. Por lo tanto, en este lado del sol, Dios quiere usar tu vida para que entiendas de una vez por todas que Dios está más interesado en tu vida que tú mismo en la tuya. Y que no importa por lo que estés atravesando y lo estés viviendo, la palabra de Dios tiene que cumplirse sobre tu vida. Si tú quieres seguir viviendo en depresión, vive en depresión, hermano. Vive. No hay un problema con eso. Vamos a orar por ti. Si tú oras, vamos a orar por ti. Sigue viviendo así. Si tú quieres vivir estancado en el lodo, sigue viviendo así, hermano. Si quieres vivir en el hoyo, sigue viviendo en el hoyo. Pero constantemente el Señor va a estar extendiendo sus manos. Porque, hermano, yo les cuento un secreto, porque me caen bien nomás. Ya lo dijo una de las niñas. Después de que la Charlie, alguien lo dijo. ¿Quién es Bartimeo? No, Daniela. ¿Quién es Bartimeo? Le dije, pero si Bartimeo es el ciego, es el loco. Ese loco estaba ciego. Y dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Era el ciego Bartimeo. Y cuando va y le permiten acercarse al maestro, y el Señor, yo no le digo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No es evidente que necesitaba la vista? ¿No es evidente? O cuando, el típico ejemplo que doy, cuando estaba en el estanque de Bethesda y se acerca al Señor. ¿Y de qué quieres que haga contigo? ¿No es evidente que estoy paralítico? Cuando estaba los amigos vieron el hoyo del techo y trajeron a su amigo paralítico. ¿Qué quieres que haga contigo? ¿No es evidente? Porque ¿qué es lo que quiere el Señor? Yo te abro la puerta. El que se para, el que se levanta, a abrir la puerta, eres tú. Porque cuando tú te levantas, ocurre el milagro. Cuando tú te paras y te dices, hoy tienes que hacer una mañana de rompimiento, ocurre el milagro. Cuando dices, hoy tiene que pasar algo porque yo he orado y he buscado y espero, tiene que ocurrir algo. Se lo digo por mi experiencia, hermano. No porque alguien me lo contó, no porque alguien me lo dijo, es porque yo lo viví. Porque cuando yo conocí al Señor, yo me puse religioso, yo se lo dije a uno, me puse religioso, actué de una manera bien céntrica en mí, pero vino alguien y me dijo, me habló del Espíritu Santo y me dijo algo con relación a lo que yo tenía que hacer. Y yo me acuerdo que lo busqué por mucho tiempo, en un momento que yo menos pensaba, en un lugar que menos estaba preparado, y Dios vino y me llenó. Porque saben, hermano, porque el ser religioso o el ser cristiano es simplemente algo que queda, pero si tú quieres avanzar, te invito a que lo conozcas. ¿A conozcas a quién? Al Espíritu, al Consolador, al que está peleando por ti y el que está junto a ti para esforzarte, para animarte. Cuando tú dices que ya no puedes, Él te infunde aliento, porque la palabra paracletos también tiene la indicación del que te alienta, del que te anima. Cuando tú estás desanimado y estás depresivo y angustiado, es porque no estás orando. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre todos el Espíritu. Yo les paso el aviso, hermano. Pero si ustedes quieren construir algo, tienen que levantarse en esta mañana y pedirle al Señor que algo pase. Que algo pase. ¿Sabe? Voy a concluir con esto. Me da pena esto. Me entristece. Porque, hermano, de algún modo el Señor siempre quiere que el hombre lo busque o que el hombre se acerque. Pero siempre el hombre lo rechaza. Siempre el hombre pone la pared, la barrera. ¿Saben por qué o no? Porque el hombre no quiere dejar lo que tiene que dejar. La mujer no quiere. La mujer y el hombre pueden estar en el fango, pueden estar en el hoyo,
puede estar chata de tantas cosas que le están pasando y por sus malas decisiones que no quiere que milagrosamente Dios haga algo, pum, y se solucione el problema. Quiere como que tiene la varita de Sauco, pum, el milagro. Pero no es así, el milagro no ocurre así, porque los milagros ocurren cuando yo y tú los ponemos a orar, porque Dios no va a hacer nada que tú no lo ores primero. Eso decía el pastor Javier. Dios no va a responder tu oración si tú no dices nada. Si te incomoda algo, muévete, haz algo, reacciona. Si tienes una crisis en tu vida, te estás ahogando siempre en lo mismo, no le encuentres sentido a esto, ora, hace algo, porque la manera que Dios está haciendo para removerte, para que actúes por fe, para que camines con esperanza y para que le brindes a tus hijos un camino diferente. O no estás aburrido de que toda tu familia se drogue, no estás aburrido que toda tu gente esté muerta en algún lugar, no estás aburrido que la gente no quiera creer en el Señor. ¿O vives mediocremente toda tu vida? ¿No estás aburrido de eso? ¿Aburrida de eso? Haz algo, hermano. Haz algo. Haz algo con tu vida. Ya no tienes los mismos 20 años. Tienes 40, 50, 60. Ya has vivido toda tu vida así. ¿No te cansa eso? ¿No te genera un peso eso? ¿A cuántos amigos has enterrado? ¿A cuántos amigos has estado baleado? ¿A cuántos amigos han pasado mal? Y tú sigues estando de la misma manera. Es que yo no puedo, Y es que de eso se trata, hermano. Cuando tú no puedes, Él sí puede. Él sí puede. Pero tienes que arrepentirte, tienes que pedirle que te selle, tienes que pedirle que venga ese fuego y te consuma, hermano. Y saque la podredumbre que llevas, hermano. Porque tu casa no va a cambiar porque alguien ore por ti. Va a cambiar cuando tú te levantes y digas, yo quiero cambiar. Yo quiero hacer las cosas diferentes. Y los que somos más viejos en esto, dígame a vos en cuello, ¿Dios no ha sido fiel? ¿Dios ha sido bueno? ¿Dios no ha pagado conforme a nuestra maldad? No. ¿Qué le podemos decir al otro? Hemos puesto nuestra confianza en Dios y Él nos ha sostenido. Hemos confiado en Él y Él nos ha ayudado. Si tienes todo para ganar, ¿por qué le apuestas al caballo perdedor? Lo único que puedo concluir es que te gusta perder, hermano. Te gusta perder, te gusta estar llorando miseria, te gusta estar así. Pero a mí nunca me ha gustado perder, hermano. Yo soy súper picado hasta cuando jugaba la pelota. Según preguntan a mi mamá, me echó 2 veces de un partido. Era súper picado. Porque no me gusta perder, hermano. Yo soy súper competitivo, hermano, y no me gusta perder. Pero veo que a algunos sí les gusta perder. Y no les importa. Ustedes pueden estar en el fango, hermano. Y no les importa. Estoy cómodo con el barrito. Total, es terapéutico. Va a morirte en el barro terapéutico y te va al infierno terapéuticamente. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, alzarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Te gusta estar en el carril incorrecto? Sigue por ahí, hermano. Pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Si tú y tu casa han decidido servir al Señor, levanta tus manos en esta mañana y dile, Señor, quiero ser bautizado con fuego. Quiero ser bautizado con fuego. Ya no quiero vivir una vida mediocremente, hermano. ¿O no? No pierdas, hermana. Hay un precio que pagar, Stephanie. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Sí, te queda lejos en la iglesia. Yo caminaba de aquí al 27 de la avenida a pie, ¿o no, Rosana? Los viernes en la noche, ahí en el estudio bíblico. Y después nadie los traía. Hasta que Dios me regaló un auto. De mis 3 hermanos, yo fui el primero. Y era canuto. Ahora todos también, pues. Yo soy el más pobre. Pero ¿qué quiero decir? Que no me importaba si tenía que ir a pie o no. No me importaba si tenía que llover o no. Lo que me importaba es que era tan grande lo que yo había conocido que valía la pena el precio que estaba pagando. Valía la pena llegar a mi casa
Y yo orar en la mañana, en la noche y en la tarde, porque sabía que lo único que dependía era de Dios, porque Dios recompensó mi fe. Cuando yo quise casarme, hermano, yo fui a un trabajo por 15 días. Estuve 10 años en ese trabajo. Fui por 15 días y le dije a mi jefa, jefa, si usted me contrata, al fin de año yo me caso y le invito. Me contrataron y a la siguiente semana hay tal parte. Yo soy de palabra, le dije. Igual me pidió la vieja. No. Saludos si me está mirando. No. Y ese trabajo que tuve me sirvió para hacer todo lo que hoy estoy haciendo. Porque Dios cuando abre, Él es el único que cierra. Cuando Él cierra, no hay nadie que abre. Entonces, cuando tú pones tu confianza en Dios, algo sucede. Algo sucede. Hay un hermano que está aquí que no lo voy a nombrar, pero estaba tan afligido en la pandemia que lo iban a echar. Oramos y todavía sigue trabajando en el mismo lugar. Dios no hace esas cosas. No pierdas, hermano. Quiero que por favor te levantes en esta mañana y te pongas de pie.